Hermanos y hermanas, Dios habita en medio de nuestras complejidades. Ese es el misterio de la encarnación que cuesta tanto comprender. Dios, movido por amor, ingresa en la complicada historia de la humanidad para desde allí, es decir, desde la misma historia, redimirnos y regalarnos su amor. ¿Por qué digo esto? Porque este domingo se nos invita a contemplar el misterio de la Sagrada Familia y contemplándolo a ella, mirar nuestras familias, leer sus bellas y complejas historias y descubrir en ellas la presencia de Dios. Dios habita en medio de nuestras complejidades. Los distintos textos que hemos leído en esta octava de Navidad precisamente nos han hablado de ello. El pesebre de Belén, con toda su belleza, era muy complejo. A las dificultades del parto de una mujer se le sumaba el cansancio del viaje, el no encontrar alojamiento, la incomodidad del establo, el mal olor de los animales, el frío de la noche. En medio de toda esa compleja situación tan humana, nace Jesús, el Hijo de Dios. El día 28 recién pasado, de los Santos Inocentes, leíamos el Evangelio en el que el rey Herodes, por su ambición de poder, envió a matar a tantos niños. Verdadera maldad humana que hacía y hace tan compleja la historia. Herodes habrá fallecido, pero el mal de Herodes y personajes o ideologías o estructuras sociales como él, los hay hasta el día de hoy. ¿Cuántas muertes de inocentes vemos en nuestros días? Y probablemente muchas más son aquellas que desconocemos. Dios habita en medio de nuestras complejidades. La familia, don de Dios, como estructura social básica, tiene un rol fundamental para la vida. Al contemplar la familia de Nazaret me nace pensar cuán compleja era. Una madre que era virgen, un padre que no era el padre y un hijo que era Dios. Solo esta verdad nos invita a abrir los horizontes para comprender cuán complejo es lo humano y cuán distintos son los criterios divinos. En este caso en particular, una complejidad nacida de la irrupción de Dios y de la virtud de María y de San José. En la mayoría de otros casos, una complejidad producto del humano y del pecado. Sin embargo, en lo complejo está Dios. Si pensamos que estar cerca de Dios es no sufrir problemas, dolores, enfermedades, contradicciones e incluso injusticias, quizás de quienes más amamos, estamos muy equivocados. El punto está en descubrir que en medio de esa compleja vida, a veces con situaciones inexplicables que pueden partirnos el corazón, Dios está presente. Este domingo se nos invita de la mano de Jesús, María y José a mirar nuestras historias familiares, la pasada y la presente, sabiendo que probablemente en ellas encontraremos días dulces de gran alegría, pero también otros amargos de gran dolor. Encontraremos decisiones acertadas y otras tan erradas. Encontraremos éxitos y duros fracasos. Encontraremos pensamientos afines y otros tan distintos. Encontraremos grandes virtudes y quizás terribles pecados. Pero si miramos bien y sobre todo miramos con fe, encontraremos a Dios que misteriosamente estuvo y está presente, amando y respetando nuestra libertad. San Lucas, en el Evangelio de hoy, nos cuenta el relato de un niño, un matrimonio y dos ancianos. De un niño, un matrimonio y dos ancianos. Un niño,
Jesús. La presentación de Jesús en el templo nos recuerda que toda vida es sagrada, porque es un don de Dios. Un hijo, una hija, no es un derecho de mi ser mujer o de mi ser varón, sino un regalo que brota del amor. Un hijo es la desafiante tarea de educar como Dios, con ternura, con paciencia, con renuncias, con firmeza, con respeto. El niño Jesús presentado en el templo nos recuerda que cada ser humano tiene una vocación, una voluntad de Dios para él, vocación que se nos invita con nuestra libertad a conquistar. La familia es el lugar por excelencia en el que se deben conjugar el verdadero amor y la auténtica libertad. Un matrimonio, José y María. El Evangelio nos dijo 4 veces que José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo como está escrito en la ley del Señor. Sin lugar a duda era un matrimonio que tenía fe, que creían y vivían su religión. La fe no es un accesorio o un condimento del humano, sino que es esencial. La fe no se reduce a eventos que suceden de tanto en tanto. La fe es un modo de vivir confiados en quien es la vida misma. Por la fe, Abraham y Sara, como nos decía la carta a los Hebreos, concibieron un hijo. Por la fe, María Virgen fue madre. Por la fe, José hizo de padre. Hermanos y hermanas, vivimos tiempos complejos y probablemente nuestras familias tienen complejidades. Por la fe sabemos que en ellas Dios está presente, enseñándonos a amar. Cuidar de nuestra fe es fundamental. La gran crisis del catolicismo hoy está aquí, en la falta de fe. Y si la hay, en no vivir como tal. 2 ancianos, Simeón y Ana. Probablemente había mucha gente ese día en el templo de Jerusalén. Otros matrimonios que quizás, como María y José, iban a presentar a su hijo primogénito. Un enorme templo en construcción, con sacrificios matutinos y vespertinos que acogía a miles de judíos peregrinos. En medio de esa multitud, Simeón y Ana reconocieron a Jesús. Fueron capaces de darse cuenta de que Dios no estaba en medio de los exvotos de oro o en los animales inmolados sobre el altar, sino en los brazos de un padre y una madre pobres. De Simeón se nos dijo que era justo, piadoso y esperanzado. De Ana, a su vez, que servía a Dios con ayunos y oraciones. Queridos hermanos y hermanas, Simeón y Ana nos dan el secreto para ver a Dios en la complejidad de nuestras vidas. Nos dan el secreto para encontrar a Dios en nuestras familias y sus historias. Nos dan el secreto para ver a Dios en la convulsionada página de la historia que estamos escribiendo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los ayunos y las oraciones de Ana, la justicia y la esperanza de Simeón nos hablan de sus corazones, corazones puros, que le regalaron la asertividad necesaria para encontrar y ver a Dios. Dios habita en medio de nuestras complejidades. Así es Dios, así nos ama. Amén.